Hola compañeros, es un gusto saludarlos. El día de hoy me encuentro con mi compañera de carrera, eh, Alma Sánchez, y vamos a presentarles el tema de Parkinson, una enfermedad neurológica, la cual se caracteriza por presentar una sintomatología o una serie de síntomas motores principalmente, pero que ya lo veremos más adelante, más a detalle. Y pues para empezar, yo soy Alma, la compañera de Francisco, quien es el encargado del canal, y pues vamos a comenzar como tal con el tema de Parkinson. Para empezar, hablaremos sobre la definición. Es importante diferenciar entre un Parkinson primario y un Parkinson secundario, ya que un Parkinson primario va a ser como tal el cuadro clínico de la enfermedad de Parkinson caracterizada por el temblor, la rigidez muscular, la lentitud de los movimientos o bradicinesia y también pues frecuentemente las alteraciones de los reflejos posturales que veremos más adelante a detalle en el cuadro clínico. Eso por un lado un Parkinson primario o lo que denominaremos dentro de esto una enfermedad de Parkinson. Pero también tenemos un Parkinson secundario, que van a ser parkinsonismos producidos por factores etiológicos conocidos, por ejemplo, un parkinsonismo medicamentoso, el cual pues va a ser secundario, como su nombre lo dice, a algunas otras etiologías. La más común, los medicamentos, que van a ocasionar propiamente el temblor. Ahora, cuando hablamos de la epidemiología, el Parkinson es una enfermedad más frecuente en hombres, en la que la edad media de inicio va a ser a los 55 años. Y es muy importante destacar que ese va a ser un trastorno neurodegenerativo es el trastorno neurodegenerativo más frecuente después de la enfermedad de Alzheimer, por lo que de ahí radica su importancia y la razón de que estemos hablando de este tema. Como parte de la etiología, es importante mencionar su componente genético que se ha estudiado a lo largo de los años. De esto destacaremos las mutaciones en los genes alfa-sinucleína, principalmente el LRRK2, el Parkin, el DJ1 y el PINK1. Estos se han encontrado en muchos de los pacientes con enfermedad de Parkinson, aunque evidentemente no en todos, pues es indispensable que haya un antecedente genético, sino que también puede ser ocasionado propiamente de manera esporádica. Y pues finalmente, en cuanto a la primera parte del Parkinson, hablaremos sobre el examen macroscópico. Este es importante porque nos orientará hacia el diagnóstico del Parkinson en sí, que van a ser básicamente las características que podemos encontrar en los pacientes al evaluar macroscópicamente pues, el cerebro. Y vamos a encontrar una despigmentación de la sustancia negra en el mesencéfalo, así como una pérdida neuronal y abundantes agregados proteicos que van a estar formados en gran parte por la alfa-sinucleína. Esto es muy importante porque dentro del examen macroscópico, evidentemente nos damos cuenta que vamos a observar gran parte de lo que es la fisiopatología del Parkinson. Es decir, recordando un poco, el Parkinson va a ser originado por una deficiencia de dopamina, principalmente en la sustancia negra, en el mesencéfalo. Y como vemos en el examen macroscópico, va a haber esta despigmentación de la propia sustancia, además de los abundantes agregados proteicos, que van a ser la alfa-sinucleína, que van a ser características del Parkinson. Así como en otras enfermedades podemos encontrar algunas otras características cuando hablamos de un examen macroscópico, en el Parkinson es importante que destacar que podemos llegar a encontrar estos agregados proteicos que son formados por la alfa-sinucleína. Ahora vamos a pasar al cuadro clínico, el cual, si lo vemos de esta forma, está caracterizado por cuatro grandes rubros. El primero y el más característico que podemos nosotros observar en el primer instante que nuestro paciente se presenta con nosotros es el temblor en reposo, de una frecuencia que la literatura marca que va de los 4 a los 6 Hz.
Esta es la presentación clínica más frecuente, de predominio en manos, y se describe como que el paciente está contando monedas, ¿no? Como contar monedas. Eh, Al inicio es típicamente asimétrico y puede coexistir con un temblor de acción. Este es un temblor regular, rítmico, como ya te mencionaba, que está presente en reposo, de inicio unilateral y progresivo. En segundo lugar, y que es eh, identificador al 100% de esta patología, es la bradicinesia. Sí o sí, como criterio diagnóstico, también debe de estar la bradicinesia presente. ¿A qué hago referencia con este síntoma? Bueno, pues es el signo cardinal de la enfermedad y se traduce como lentitud de movimientos voluntarios, asociados a disminución de los movimientos automáticos, como por ejemplo inexpresividad facial, disminución del parpadeo, lenguaje monótono, disminución del braceo al andar, que esto más adelantito lo vamos a ver en cuanto a la exploración física, cuando nosotros inspeccionemos la marcha de nuestro paciente, que vamos a ver que suelen ser pacientes que encorvan la columna, que al caminar, al realizar la marcha, no dan braceo, que les cuesta mucho girar sobre su propio eje, etcétera, que dan pasos muy cortitos. Pero bueno, esto lo vamos a ver más adelante en la marcha. Sin embargo, pues aquí es importante que lo tengas presente. Eh, También presentan micrografía, esto es muy importante. En la consulta nosotros le podemos pedir al paciente que eh, escriba su nombre, que trate de copiar un, un dibujo que nosotros le solicitemos que repita, y entonces el paciente va a empezar a escribir normal. Sin embargo, la letra la va a ir disminuyendo de tamaño. Esto hace referencia a la micrografía. Otro síntoma muy característico es la inestabilidad postural. Esto en fases tardías. Sin embargo, es muy común. Son pacientes que tienden a caerse de forma muy fácil tras el mínimo empujón, y todo esto nosotros lo podemos valorar en la exploración física. Eh, Relacionado a esto, pues también está el congelamiento, que era lo que te mencionaba. Tienen dificultad para comenzar la marcha, dan pasos cortos y les cuesta girar sobre su propio eje al momento de caminar. Otro síntoma muy presente en esta enfermedad es la rigidez, y que nosotros lo podemos explorar al encontrar positivo el signo de la rueda dentada, ya que existe un incremento de la resistencia a la movilización pasiva de los miembros de estos pacientes. Esto predomina al movimiento de flexión, es donde lo podemos encontrar más expresado. Otros síntomas relacionados a esta enfermedad es la fatiga, la depresión, la apatía, el estreñimiento, incontinencia y alteraciones del sueño. Lo más frecuente en pacientes con enfermedad de Parkinson son el insomnio y la fragmentación del sueño. O sea que estos pacientes pues tienen mucha dificultad para lograr descansar. También pueden presentar anosmia, disfunción autonómica, como es la cialorrea, como ya te mencionaba, el estreñimiento, la incontinencia miccional, disartria, hipersudoración y tendencia a la hipotensión. Pasando al diagnóstico, hay que solicitar pruebas complementarias como son de imagen, llámese tomografía y resonancia magnética, en donde podremos evidenciar dilatación ventricular y atrofia cortical moderada. También se puede solicitar el SPECT del transportador de dopamina, el cual va a reportar disminución en la captación y en el transporte y en la cantidad de dopamina. En cuanto al tratamiento, se basa principalmente en anticolinérgicos como son el
triexifenidilo y el piperideno. En pacientes con síntomas leves también tenemos amantadina y la levodopa. De la levodopa te voy a hablar un poco más debido a que pues, realmente es como el tratamiento que se suele dar con mayor frecuencia. Y es importante mencionarte que todos estos tratamientos pues son sintomáticos, no son resolutivos de enfermedad, no curan, sin embargo pues sí hacen más llevadera esta enfermedad y mejoran la calidad de vida del paciente. En el caso de la levodopa, se da sobre todo para la bradicinesia y la rigidez, que ya te venía comentando en el cuadro clínico. Este tratamiento se debe instaurar en cuanto la clínica lo requiera. Si nosotros podemos prolongar el inicio de ese tratamiento, es lo ideal, debido a que los pacientes que comienzan a tomar levodopa llega un punto en que se vuelven insensibles a este medicamento. Es como si se sobresaturaran, como si el cuerpo ya lo rechazara. Vaya que como a todas las sustancias, los cuerpos hacen, por así llamarlo, resistencia o se acostumbran a dicho medicamento, a dicha sustancia. Entonces, esto sucede con la levodopa. Entonces, si nosotros podemos prolongar el inicio de la terapéutica, es lo ideal. Pero bueno, como ya te mencionaba, la levodopa sirve principalmente para la bradicinesia y la rigidez. Cuando nosotros mandamos tratamiento para Parkinson y, y hay una ausencia de respuesta al tratamiento, debemos de sospechar de formas de parkinsonismo secundarias. Como ya te mencionaba mi compañera Alma, debemos de descartar en caso de que el tratamiento sintomático del Parkinson no haga un efecto positivo en el paciente y no haya una mejoría clínica, debemos de descartar otras causas de síndromes parkinsonianos, llámese medicamentos, etcétera. Efectos adversos de la levodopa y los principales, me interesa que los conozcas. El principal son las disinesias, movimientos anormales, inquietud motora o también denominado acaticia y confusión. Las disinesias pueden aparecer por exceso o por falta de dosis, muy importante. Tanto la terapéutica por debajo de lo que requiere ese paciente o las dosis, llamémoslo tipo caballo, porque es importante estos medicamentos manejarlos a dosis personalizadas, individualizadas de los pacientes y muy importante y que olvidé mencionarte, iniciar terapéuticas con dosis mínimas y ir escalonando poco a poco, porque son medicamentos que el cuerpo suele generar reacción y que el paciente no puede no tolerarlos debido a una dosis muy elevada de tratamiento. Entonces hay que hacerlo de una forma escalonada, empezar con dosis bajas y irlo progresando. Porque si no, se presentan estos efectos adversos que ya te mencionaba, disinesias, acaticia, confusión, etcétera. Otras complicaciones ya tardías del tratamiento son los fenómenos denominados wearing off, que se denomina deterioro de fin de dosis, o on-off, que son fluctuaciones bruscas transitorias de la situación clínica del paciente eh, que se genera por el mismo tratamiento de la levodopa. De ahí que el tratamiento se pueda comenzar a valorar de dar en dosis pequeñas, pero con mayor frecuencia en horario. Otros fármacos que te puedo mencionar en el tratamiento tenemos agonistas dopaminérgicos, fármacos anticolinérgicos, la mantadina, etcétera. Sin embargo, pues ya te hablé del más común y del que se suele dar como tratamiento en la mayoría de los pacientes. Ahora vamos a pasar a ver factores de riesgo, entre los cuales el principal es la edad. Llega a cierta edad en la vida en la que esta enfermedad se suele presentar más comúnmente. El sexo, la genética, exposición a pesticidas,
lácteos, lesión cerebral traumática, melanoma, metanfetamina, historia familiar de Parkinson y depresión. Todos estos son factores que aumentan el riesgo de padecer esta enfermedad. Factores protectores, tenemos el tabaquismo, que no por esto quiere decir que se recomienda a los pacientes fumar para evitar el Parkinson, porque pues, si no estaríamos jugando con el destino y es más probable que te dé cáncer de pulmón a que como tal evites el Parkinson, ¿no? Entonces no está recomendado, sin embargo está descrito como factor protector. Consumo de café, niveles más altos de ácido úrico en suero, actividad física, AINES como por ejemplo el ibuprofeno, bloqueadores de canales de calcio y la dieta. Estos son factores protectores. Ahora bien, esta imagen eh, la colocamos con la intención de integrar todo lo ya antes mencionado. ¿Cómo es que vas a observar tú a un paciente que te llega a consulta? ¿Cómo lo vas a poder identificar? ¿Cómo vas a eh, poder destacar todo lo que antes ya te mencionamos? Para empezar, va a ser un paciente con una mímica rígida. Ya te mencionaba que son pacientes que suelen tener una inclinación hacia adelante de la columna. Suelen mantener sus codos ligeramente flexionados, esto debido a la rigidez que ya te mencionaba que era predominante al movimiento de flexión de los músculos. Vas a poder observar temblor en las manos, rodillas flexionadas ligeramente, van a dar pasitos pequeños y van a tener mucha inestabilidad postural. Hasta este punto, no sé si Alma quiera complementar algo. Pues la verdad es que la marcha de un paciente con Parkinson es muy, muy, muy característica. Eh, el día que la vean, pues evidentemente no se les va a olvidar. Parte importante de lo que también hay que recordar es que estos pacientes suelen, le llaman como descomponer el giro, que básicamente es como les cuesta trabajo dar los giros o a veces, por decirlo de alguna manera, se traban, lo que se les complica, pues evidentemente continuar con la marcha y que es muy característico en los pacientes debido a la rigidez que tienen. Eh, y evidentemente, pues es parte de lo que hay que observar al momento de evaluar los pacientes con un posible Parkinson. También son recordar que dan pasos muy cortos, se vuelven lentos y que son muy propensos a las caídas, por lo que también es importante considerar al momento de medicar a los pacientes, no darles medicamentos que puedan llegarles a ocasionar mayor somnolencia o que estén letárgicos, ya que puede aumentar el riesgo de caídas. Y pues básicamente es parte de lo que quería complementar. Algo muy importante y en este momento que estamos haciendo lluvia de ideas respecto al tema y que Alma no me podrá dejar mentir y que puede constatar es que estos pacientes en la exploración física, cuando nosotros los tenemos en consulta, eh, está muy indicado el hecho de someterlos a estrés cuando nosotros les pedimos que hagan ciertas maniobras para nosotros determinar si presentan bradicinesia. El hecho de hacerlos, de distraerlos, por así decirlo, el decirles, sí, vaya, someterlos a estrés, eh, desencadena aún más el temblor, lo cual lo hace más evidente y pues nos orienta más al diagnóstico. ¿Esto para qué? Pues también para hacer diferencial de diagnósticos como temblor postural, temblor de movimiento, temblor, etcétera. O sea, en muchos otros eh, tipos de temblor que en este caso se hace más evidente cuando el paciente entra en estrés. Y bueno, eso sería todo por este tema. Te invitamos a que si te fue útil este video, si te ayudó a aprender más acerca del Parkinson, dejes tu me gusta, te suscribas al canal para más contenido y si tienes alguna duda, nos la hagas saber en los comentarios, que nosotros, sin dudarlo, si conocemos el tema, vamos a responder tu duda.